Muy bien, entonces, como les dije, el tema que vamos a ver hoy es el tema de la parte bioquímica, bioquímica hemática. O también la pueden llamar química sanguínea. En sí no es un solo laboratorio ¿no? Son varios laboratorios que, como dice el nombre, son laboratorios de sustancias químicas que están dentro de la sangre, ¿no? Vamos a ver varias que son muy frecuentes de pedir, muy importantes para evaluar, que nos van a permitir ver varios parámetros, ¿no? Entonces, y son algo básico, ¿no? Algo que generalmente se le pide dentro de los laboratorios de rutina al paciente para controlar su estado homeostático, ¿no? Entonces, dentro de estas sustancias químicas, vamos a empezar con la primera. ¿Qué pasó? Se perdió. Ahí está. La primera de estas va a ser la glucosa, ¿ya? La glucosa. La glucosa en sangre, que tiene un nombre específico. ¿Cómo se llama la glucosa en sangre? Se denomina glucemia, ¿no? La glucemia. Entonces, comenzamos con esto. Sobre la glucemia, ¿qué vamos a hablar? La glucemia, como hemos dicho, es la cantidad de glucosa que hay en la sangre. También se puede medir la glucosa en otros líquidos corporales, ¿no? Vamos a ver más adelante la glucosa en orina, por ejemplo, y vamos a ver también la glucosa incluso en el líquido cefalorraquídeo, para la glucosa en el líquido sinovial, en otros líquidos, para que nos ayude a determinar si el paciente está con alguna patología o no, ¿no? Entonces, primero sí o sí necesitamos saber cuánto es en la sangre, porque muchas veces la glucosa en los otros líquidos depende la interpretación de cuánto está en la sangre en comparación con el otro líquido, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, cuando tomemos el líquido cefalorraquídeo, vamos a ver que un valor normal es cuando está cerca a la cantidad de glucosa en sangre, ¿no? Entonces, si nos dice que está muy diferente en sangre con líquido cefalorraquídeo, ahí hay alguna alteración. Entonces, siempre hay que comparar, ¿ya? Entonces, primero vamos a ver el valor normal de glucosa en sangre, el cual varía mucho realmente de literatura en literatura, ¿no? Como un parámetro más amplio para considerar algo normal, vamos a tomarlo como de 60, algunos dicen hasta 80, hasta 100 como valor normal, ¿no? Generalmente 60 y es bastante bajo, ¿no? Ya preocuparía, ¿no? Por eso hay muchos que, como les digo, se toma el 80 como valor de referencia, pero un 70 y tantos todavía puede estar aceptable, ¿no? Por eso vamos a ver más o menos 60 hasta 100, e incluso este es el valor medio aceptable de glucosa, pero todavía se puede aceptar cuando el paciente está en ayunas, máximo hasta 125. ¿Ya? Ese 100 se puede convertir en 125 como valor máximo aceptable, ¿no? ¿Esto por qué les explico? Porque en la práctica van a ver que va a variar mucho y no es muy significativo cuando está por, ¿qué se llama? Por debajo de 80 o por encima de 100, ¿no? Digamos, está en 70 y tantos, es aceptable. Está en 105, 110, también es aceptable. Por eso preferimos basarnos más o menos hasta estos límites, y cuando ya está pasando este límite, realmente ya está bastante alterado, ¿no? Incluso hay una organización que es la ADA se llama, que es la Asociación Americana de Diabetes, que es la que más o menos va a determinar los criterios para diagnosticar la diabetes mellitus. Y en los criterios para diagnosticar la diabetes mellitus considera como el valor mínimo aceptable normal de 125. Dice, cuando está desde 126 para arriba, ahí es un criterio para diabetes recién, ¿no? Entonces, por eso, como les digo, desde 60 a 125 puede ser máximo el límite, pero los que generalmente van a utilizar, lo más frecuente en varios libros, es de 80 a 100 nada más, ¿no? Eso primero para que entiendan por qué estamos anotando estos valores. Luego, esto, ¿dónde está? ¿Dónde está aumentado? Ahora sí.
Esto es el valor en sangre. Ah, la unidad, me estoy olvidando. La unidad en la cual viene, que es importante, viene en miligramos por decilitro. ¿Por qué? Porque sobre todo en literatura de Estados Unidos, anglosajona, cambian de unidad, no utilizan miligramos decilitro. Varias veces utilizan milimoles u otra unidad y obviamente al ser otra unidad cambia este número. Entonces, acá 100% en Latinoamérica creo que todo el mundo utiliza esta unidad y este parámetro, entonces para que no se pierdan de que es en miligramos por decilitro y está cerca a 100, ¿no? De 80 a 100, para que estén bien ubicaditos. Si ven alguna vez otro valor de glucemia, valor, ahí está silenciado. Entonces, si el valor es muy diferente, por ejemplo, 2 punto tantos, un número que no tenga nada que ver con esto, y están hablando de glucemia, lo más probable es que estén utilizando otra unidad, ¿no? Es muy raro ver un valor menor de 10 de glucemia en un paciente que estamos tomando esta unidad. Bien. Entonces, primero eso. 2, tenemos que saber cómo se llaman las alteraciones de esta glucemia, cuando está bajo y cuando está elevado. Entonces, ¿cómo se llama cuando la glucemia está baja? Hipoglucemia, ¿no? Y también se puede utilizar el término glicemia con I, pero es más igual de literatura anglosajona en inglés, el término glicemia, por eso lo más correcto sería que hablemos de glucemia con la U, ¿no? Entonces, hipoglicemia o hipoglucemia cuando está menor de 80 y cuando está mayor, cuando está elevada, se dice hiperglucemia. Entonces, esos son los términos para decir que está disminuido o aumentado, ¿no? Vamos ahí a aclarar. Disminución, hipoglucemia y aumento, hiperglucemia. Muy bien. Hasta ahí sabemos cuánto es lo normal. Ya cuando veamos un laboratorio ya vamos a saber decir, está bajo y alto. Pero lo que tenemos que saber decirle al paciente es qué significa esa disminución o esa elevación, ¿no? Entonces, vámonos primero con las hipoglucemias. Cuando está bajo. ¿Qué pasa? ¿Cuáles pueden ser las causas? Entonces, dentro de las causas de ambas, vamos a anotarla ahí al medio para que no haya dudas de que son causas de ambas. Tenemos primero una falta de administración, o sea que el paciente no esté recibiendo azúcar, ¿no? Entonces, puede ser una administración insuficiente de carbohidratos. ¿Ya? Entonces, esta administración insuficiente de carbohidratos va a depender si el paciente está con dieta vía oral o si no está con dieta vía oral, ¿no? Si el paciente está recibiendo dieta por boca, es lo más probable que el paciente esté en un ayuno prolongado, que mucho tiempo no esté comiendo, ¿no? Ayuno prolongado. O sea, esto puede pasarles a ustedes, por ejemplo. Bueno, a mí, yo me acuerdo, me pasó esto cuando estaba de estudiante en medicina, que bueno, estudiaba bastante, entonces me acuerdo una noche no cené, me quedé haciendo trabajos y estudiando, al día siguiente igual tenía que ir temprano a clases, no desayuné, me fui al hospital, me tocaba técnica quirúrgica, entramos a quirófano para ver una cirugía, y la cirugía era una cirugía larga que estaba yo parado en una gradilla durante creo que 3 horas, estaba ahí parado y incómodo, doblado, y empecé a sentir mareos, sudoración, diaforesis, manchas en la visión, así como lucecitas en la visión, empecé a sentirme mal, un poco débil, náuseas, y ahí por suerte se me ocurrió hablar, porque si no hablaba me terminaba desmayando sobre el paciente operado. Le dije a la enfermera que me sentía así mal, se dio cuenta y me sentó y me invitó una Coca-Cola, creo, o algo así dulce, ¿no? Entonces, con eso ya fue suficiente esa soda, esa Coca-Cola para que suba mi glucosa. Obviamente subió bastante con eso. Así que eso me ayudó, ¿no? Entonces, un ayuno, mucho tiempo que estén en ayuno, y más todavía si están con estrés o con trabajo extenuante,
va a ocasionar una hipoglucemia, ¿no? Es una de las causas más frecuentes en personas que están recibiendo dieta, ¿no? Que comen, pero que no están comiendo como deberían, por eso un ayuno prolongado. Ahora, los pacientes que no comen, en teoría, deberían estar recibiendo carbohidratos por vía endovenosa, ¿no? Digamos, en pacientes postquirúrgicos. Entonces, en ese paciente que está postquirúrgico, que le están dando sueros, hay que acordarse de darle sueros, glucosa por vía endovenosa, ¿ya? Normalmente, al paciente postquirúrgico operado se le da sueros, se le da cristaloides, me imagino se ubican cuáles son los cristaloides, que son la solución fisiológica, la solución Ringer, que son soluciones cristaloides porque tienen minerales, pero también se le tiene que dar de forma intercalada soluciones con carbohidratos, por ejemplo, la dextrosa al 5%, al 10%, dependiendo del paciente, ¿no? Entonces, si un paciente que no está recibiendo dieta, vemos que su glucosa está bajando, es que no le han dado, obviamente por vía oral, porque no puede, pero que se le está dando una administración insuficiente de esos carbohidratos por vía endovenosa, ¿no? Entonces, hay que considerar eso en esos pacientes. Primero, una de las causas más obvias y más simples de corregir, ¿no? Si vemos eso, si es el ayuno prolongado, darle comida. Si es que por vena, por suero no se le está dando, darle dextrosa, que es un polisacárido, y de ahí se va a fragmentar en pedazos de glucosa, ¿no? Entonces, eso primero. Otra causa para para que nos dé hipoglucemia, ¿no? Otra causa, tenemos el problema de un consumo aumentado de los carbohidratos, ¿no? De que el paciente se le esté dando suficiente, pero el paciente esté usando demasiados carbohidratos. Entonces, cuando haya un estado hipermetabólico, vamos a anotar estado antes, muy bien, puede pasar esto. ¿Y cuándo va a haber estados hipermetabólicos, ¿no? Esto suele pasar cuando el paciente está bajo un estrés físico muy grave, ¿no? Por ejemplo, un paciente accidentado, un paciente choqueado, un paciente quemado, por ejemplo, un paciente en estado séptico, una sepsis grave que esté muy complicado, el paciente puede presentar hipoglucemia, sobre todo cuando no se le está dando mucha administración también endovenosa, ¿no? Ahora esto, pero también hay que tener cuidado, porque a veces en estos estados hipermetabólicos puede haber mucha secreción de corticoides, los corticoides son hormonas contrarreguladoras de la insulina, o sea, van en contra de la acción de la insulina. Y también puede presentarse lo contrario, en lugar de hipoglucemia, muchas veces estos pacientes también pueden tener hiperglucemia, ¿ya? Por eso, este estado hipermetabólico voy a ponerlo más al medio porque viene con las dos causas, ¿no? O sea, con las dos alteraciones de glucosa. Con hipoglucemia puede presentar o también puede presentar hiperglucemia, ¿ya? Eso. Tercero, otra posible causa. La glucosa, acuérdense, tiene mucho que ver con la insulina, ¿no? La insulina se encarga de hacer que la glucosa que está en el plasma sanguíneo entre en las células para que ahí haga su función. Entonces, ¿qué pasa cuando el paciente secreta mucha insulina? Cuando tiene una producción exagerada de insulina, va a hacer que mucha glucosa entre en la célula y que así disminuya la cantidad de glucemia en la sangre, ¿ya? Entonces, por eso, otra causa de hipoglucemia, vamos a anotar, ahí está entrando otra, es el hiperinsulinismo, ¿ya? ¿Qué es un hiperinsulinismo? Es un estado en el cual el cuerpo secreta demasiada insulina. ¿Cuándo podemos presentar esto? Sobre todo en los pacientes en los cuales tengan tumores pancreáticos, tumores de las células beta de los islotes de Langerhans. Si se acuerdan, el páncreas es una glándula tanto exocrina, porque secreta las enzimas digestivas para digerir lo que uno come,
pero también es una glándula endocrina porque tiene los famosos islotes de Langerhans, donde hay las células alfa, células beta, células delta, un montón de células que secretan hormonas, ¿no? Dentro de esas células hay las células alfa que secretan glucagón y las células beta que secretan insulina. Entonces, el paciente que tiene esas células beta hiperplásicas, o sea, que están trabajando de más, que están aumentadas en su tamaño, o puede tener un tumor de esas células beta, que se llama un insulinoma. Entonces, en ese caso, va a secretar mucha insulina y nos va a llevar a un hiperinsulinismo y a una hipoglucemia. Entonces, es otra posible causa. Yo tenía una compañera en la universidad que justo tenía este problema, ¿no? Y lo raro de estos casos, por ejemplo, es que comen algo dulce y les baja el azúcar, es lo opuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque las células beta se estimulan con la administración del carbohidrato, del azúcar, y en lugar de subirles el azúcar con esto, tiende a bajarles, ¿no? Por esa secreción exagerada de insulina por la administración de cosas dulces. Entonces ella tiene que tener mucho cuidado. Comía carbohidratos, pero en escasa cantidad para que no estimule tanto. Entonces tenía que mantener ahí sus niveles adecuados de insulina, con mucho cuidado. Intentaba comer más fragmentado igual para que se mantenga normal. No sé, creo que después la terminaron operando ella, no recuerdo bien, ¿no? Pero esto puede pasar, un hiperinsulinismo. Incluso hay pacientes en el glucagón hace lo contrario a la insulina, ¿no? Es otra hormona contrarreguladora de la insulina. Hace que aumente la glucosa en sangre. Y el glucagón, por ejemplo, se puede utilizar en los casos de hiperglucemia también a veces, ¿no? Como hace lo opuesto. Hay como bolígrafos especiales, unas formas que tienen como una jeringuita que contiene glucagón, son unos inyectores de glucagón rápidos para casos de hipoglucemia, cuando el paciente está hipoglucémico, se inyecta esto y con eso le sube la glucemia para evitar que tengan complicaciones, ¿no? Entonces, ese es un posible tratamiento que se puede hacer para la hipoglucemia. Entonces, eso dentro de las causas de hipoglucemia, ¿no? Las más frecuentes de lejos es esta, la administración de carbohidratos de forma insuficiente, y hay otras comunes, no tan frecuentes, pero las más obvias, ¿no? Como el estado hipermetabólico y el hiperinsulina. Doctor. Las causas de hiperglucemia, ¿cuáles tenemos? Y aquí una que conocen todos, que es la más conocida, la más obvia, la famosa diabetes mellitus, ¿no? Aclaro que es diabetes mellitus. Ya ahorita están en un semestre avanzado, generalmente cuando están en tercero, solo dicen diabetes porque creen que lo único tipo de diabetes que hay es la diabetes mellitus, pero hay la diabetes insípida, ¿no? Y la diabetes insípida es una patología completamente diferente que no tiene nada que ver con la glucemia. La diabetes insípida es una enfermedad en la cual hay un problema con la hormona antidiurética, ¿no? Es otro problema endocrinológico que en endocrino los que han pasado han debido ver probablemente, ¿no? Entonces, la diabetes mellitus sí es una patología que tiene que ver con la glucosa, en la cual hay diferentes tipos igual de diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, entonces en estas lo que pasa es que o no hay insulina, hay una falta de insulina, o hay una mala, ¿qué se llama? Una mala acción de la insulina. Es una insulina que no tiene efecto adecuado en las células objetivo, ¿no? En las células de todo el cuerpo. La insulina lo que hemos dicho que tenía que hacer es hacer que la glucosa del plasma entre hacia las células en condiciones normales. Entonces, un paciente que no tiene insulina, al contrario de este caso del hiperinsulinismo que hemos hablado que había mucha insulina, en la diabetes mellitus tipo 1 puede haber muy poca insulina y por eso el azúcar, la glucosa aumenta en la sangre periférica, ¿no? En la sangre está circulando un montón de glucosa y las células no entran, no tienen glucosa y por eso empiezan a funcionar mal, ¿no? Ellas buscan cómo nutrirse de otros modos, a veces forman gluconeogénesis, entran en un estado que se llama una cetoacidosis porque forman grupos cetónicos como una forma de conseguir energía y ahí se complica el caso, ¿no? Del paciente.
O puede ser que sí secrete insulina, el páncreas, pero que esa insulina no esté haciendo efecto en los receptores que debería hacer efecto, que es la diabetes tipo 2, y por eso no hay una buena, ¿qué se llama?, acción de la insulina, y a veces hay que darle otros medicamentos o incluso hay que darle insulina extra para que mejore la función, ¿no? Entonces, la diabetes mellitus es una de las principales causas de hiperglicemia, ¿no? No la única, ¿no? Vamos viendo otras posibles causas. Otra causa muy frecuente de hiperglucemia, vamos a anotar, es ay, se me fue ahorita, ya lo estaba pensando. Son los medicamentos, esos medicamentos. Obviamente también de hipoglucemia puede haber algunos medicamentos que pueden bajarnos, ¿no? Por ejemplo, darle insulina de forma exógena, otro hiperinsulinismo, pero de forma exógena, subrepticia, ¿no? Que ustedes le están indicando, le están dando una dosis elevada de insulina, inyectándole al paciente, o de algunos hipoglicemiantes orales, por ejemplo, la glibenclamida, algunos otros medicamentos pueden bajar la glucosa, ¿no? Pueden darle hipoglicemia. Entonces, esa es otra causa. No la he anotado porque, bueno, la voy a anotar por si acaso, pero medicamentos también pueden entrar acá, ¿no? Entonces, aquí en la hiperglucemia tenemos medicamentos que pueden llevarnos a eso. ¿Qué medicamentos? Varios de uso común, ¿no? Por ejemplo, los corticoides, como dijimos antes, corticoides. Los corticoides son muy importantes porque son muy utilizados, ¿no? Ahorita, por ejemplo, con el COVID, han visto que la dexametasona puede ayudar en los casos graves a mejorar, a disminuir el porcentaje de mortalidad, ¿no? Entonces, y la dexametasona es un corticoide, ¿no? Entonces, dexametasona, hidrocortisona, cualquier corticoide que se les ocurra, prednisona, metilprednisolona, todos estos pueden llevarnos, sobre todo los que tienen acción glucocorticoide, más que todo, nos llevan a elevación de la glucemia, ¿no? Por eso hay glucocorticoides y mineralocorticoides. La aldosterona, por ejemplo, es un corticoide, pero es mineralocorticoide, entonces ese no nos va a llevar a hiperglicemia. Los que son acción glucocorticoidea, el cortisol endógeno, también nos lleva a aumento de la glucemia. Entonces, hay que tener mucho cuidado en estos casos. Yo he visto casos, por ejemplo, de resfríos, un simple resfrío, una faringitis, que el paciente de forma, ¿qué se llama?, se automedicó, se dio él solito corticoides y se hace poner dexametasona, una inyectable de 8 miligramos cada día, se puso por 5 días, y la dexametasona, esa dosis es alta primero, es para casos de inflamación muy intensa, entonces se dio mucha dosis y se dio muy seguido, a veces se da 4 u 8 miligramos, pero día por medio o más espaciado incluso, ¿no? Entonces la paciente terminó con 400 de glicemia y no era nada diabética, nunca tuvo antecedentes de diabetes, ¿no? Y solo por ese su corticoide de forma exagerada que se dio, aumentó su glucemia, ¿no? Entonces ahí hay que controlar, disminuir la glicemia y por suerte generalmente en estos casos no es algo que quede como crónica la hiperglucemia, ¿no? La diabetes sí queda por mucho tiempo, se queda de por vida, pero cuando es por medicamento se corta el medicamento y suele mejorar la glicemia, ¿no? Luego, otra causa de hiperglicemia hemos dicho el estado hipermetabólico, voy a subrayarlo para que tengamos claro que es de ambos, ¿no? El estado hipermetabólico nos puede causar hiper o hipoglicemia. No es raro encontrar pacientes en terapia intensiva con shock, digamos, por mi parte, mi especialidad de postquirúrgicos, de una sepsis, de una peritonitis grave, que están en terapia muy mal el paciente, y que le hacen sus controles de glicemia y su glicemia se mantiene 200, 180, así elevados por ese estado hipermetabólico y por la secreción de corticoides endógenos de forma elevada, ¿no? Ese paciente va a estar produciendo muchos corticoides de forma endógena, sus glándulas suprarrenales van a producir corticoides y eso nos puede llevar a la hiperglucemia también, ¿no? Entonces ahí hay que cuidar de que no baje la glucemia ni aumente mucho, ¿no? Eso. Y esas principales causas. Y por último,
a ver, la dieta aquí, esto quiero aclarar, ¿no? La dieta, un paciente sano que coma mucho carbohidrato, si hemos visto que cuando recibía pocos carbohidratos puede dar hipoglucemia. Algunos piensan que el paciente que come demasiados carbohidratos puede elevar la glicemia. Eso es incorrecto, ya por si acaso. El intestino se encarga de limitar, de ver cuánta glucosa se absorbe, y los riñones se encargan de eliminar también en parte ese exceso. Y mientras el paciente esté sano, entre estos dos no van a permitir que la glucosa aumente mucho en sangre. O sea, si ven a un paciente que come dulces todo el día, que toma su café con 4 o 5 cucharadas de azúcar y que es vicioso del dulce, el solo alimentarse con eso no le va a causar hiperglicemia, pero eso va a llevar a complicaciones como por ejemplo un síndrome metabólico, va a aumentar su glucemia porque va a desarrollar una diabetes mellitus tipo 2, va a tener hipertrigliceridemia, va a estar obeso, y eso sí, a largo plazo nos puede llevar a elevación de glicemia, ¿no? Pero solo la ingestión aguda de carbohidratos es poco probable. ¿Cuándo sí puede darse por mucha administración de carbohidratos una hiperglicemia? Cuando es por vía endovenosa, ¿no? Si al paciente por vía endovenosa le estamos dando dextrosa al 10%, dextrosa al 50%, ahí sí puede mantenerse una glucemia muy elevada porque el intestino no está controlando y los riñones no son suficientes para controlar esta cantidad de glucosa, ¿no? Entonces, por eso la administración por vía endovenosa de mucha glucosa sí nos podría llevar a hiperglucemia, pero por vía oral no nos puede llevar a hiperglucemia, ¿no? Entonces, eso quería aclararles como la administración para causa de hiperglucemia. Eso sobre hiperglucemia, ¿ya? Principalmente las causas, ¿cuáles son? El tratamiento generalmente es dependiendo de la causa, ¿no? Si vemos que le estamos dando exagerado, muy poca glucosa en este caso, lo que se le da es, por vía endovenosa, una dextrosa al 10%. Van a ver cuando tengan un paciente, en examen de grado, es una pregunta, un tip les doy. En examen de grado hay un doctor que todo el tiempo les pregunta esto, ¿no? Les dice, ¿qué harías si te llega un paciente, vos estás en el campo, y te llega un paciente el cual tiene antecedentes de diabetes, pero llega inconsciente a tu consultorio, a tu emergencia? Y solo lo trajo el familiar y dice, lo encontré desmayado en su cuarto y lo traje ahorita urgente. Y sé que es diabético. Uno le pregunta, ¿tomó su medicamento? Y el familiar dice, no sé si tomó. Entonces, ahí, ¿qué harían con ese paciente? La mayoría lo primero que dice, le tomaría su glucemia capilar con un glucómetro o le tomaría una glicemia por laboratorio. Es lo correcto, pero este paciente, el doctor dice, es en el campo, entonces no tienes ni glucómetro ni tienes laboratorio ahí. ¿Qué harías con tu paciente? Entonces, en este caso, por el antecedente de la diabetes y al estar desmayado el paciente, es muy frecuente, aquí no terminé de anotarlo, que les dije que los iba a anotar, es muy frecuente que los pacientes puedan hacer una hipoglicemia porque se les pasó, se exageraron en la dosis de los medicamentos para su glucemia, para sus hipoglicemiantes, ¿no? O pueden que hayan tomado el tratamiento, su hipoglicemiante oral, su glibenclamida, por ejemplo, y no comieron, ¿no? Por alguna razón, por estar trabajando, por estar haciendo otra cosa, no comieron o estuvieron haciendo alguna actividad física. Entonces, el paciente que toma su hipoglicemiante tiene que tener cuidado de comer lo más normal posible para que no baje mucho su azúcar. Entonces, cuando esto les pregunta el doctor ahí en el examen de grado, lo que les sugiero que le digan, que es la respuesta que él quiere, es que le digan que se le administre glucosa, ¿no? Que se le dé dextrosa a ese paciente. ¿Por qué? Y tiene toda la razón. Porque la glucosa elevada es menos agresiva, es menos grave, es menos complicada que la glucosa muy baja, ¿no? La hipoglucemia puede matar rápidamente al paciente. La hiperglucemia se toma más tiempito, ¿no? Entonces, si estuviese el paciente con un coma hiperglucémico, le estamos dando glucosa, pero no lo va a matar.
¿ya? O sea, puede que no sea lo correcto, pero no sabemos en ese momento porque no tenemos el laboratorio para verlo. En cambio, si el paciente está con hipoglucemia y no se le da, que se llama algo de azúcar en ese momento, algo de glucosa, se nos puede morir en cuestión de minutos el paciente, ¿no? O va a tener daño encefálico, se va a complicar. Entonces, en ese caso, al paciente con hipoglucemia hay que administrarle glucosa por vía endovenosa, una dextrosa al 10% por vía endovenosa para que mejore, ¿no? Algunos igual le dicen, hay que darle azúcar, doctor. Y ahí, ¿cómo le vas a dar? Le invito una Coca-Cola, le doy un dulce, dice, ¿no? Pero el paciente está inconsciente, entonces acuérdense, si está inconsciente, no podemos darle por vía oral porque se puede broncoaspirar. Entonces hay que darle por vía endovenosa a este paciente glucosa, ¿no? Acuérdense eso. Ahora, obviamente, que si nos dicen no están en el campo, están en la ciudad, ¿y qué pasa si le llega un paciente inconsciente? Lo primero, en ese caso, con el antecedente de diabetes, es tomarle su glucemia, ¿no? Rápido se le puede tomar su glicemia capilar con el glucómetro o tarda un poquito más en laboratorio su glicemia plasmática, ¿no? Eso sobre la glucemia. ¿Alguna pregunta sobre glucemia por todo lo que ya hemos visto? Voy a guardar esta mi pizarrita. Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro que sí. En el caso del COVID, que últimamente están usando lo que es dexametasona cada 12 horas, ¿se tiene que utilizar para bajar la glucemia igual, insulina? No necesariamente, se tiene que hacer controles, ¿no? Si el paciente no tiene antecedentes de diabetes, con una dosis de cada 12 horas normalmente de dexametasona se le está utilizando en dosis más bajas, ¿no? No se le está dando tanto como 8 miligramos, pero se suele dar dosis más bajitas. De todas formas, si se necesita dosis muy altas, se tiene que hacer controles de glicemia por lo menos una vez al día en la sangre para ver cómo está yendo, ¿no? No va a bajar. ¿Sí? Y en el caso de la elevación de la glucemia ya se ocuparía la insulina. En ese caso sí, se puede utilizar insulina o se puede utilizar hipoglicemiantes. Mejor insulina, obviamente. Ahora, como este paciente generalmente va a estar internado, generalmente le hacen controles de insulina capilar 4 veces al día. En la mañana al inicio, después casi al mediodía, en la tardecita casi al anochecer y antes de dormir. Entonces controlan eso y de acuerdo a un cuadro que hay para el control de la glicemia, se le va administrando insulina cada vez que detecten elevación en eso, ¿no? Listo, gracias. De nada, querido. Muy bien, ya se nos está cortando, entonces ahorita les mando el nuevo link. Entonces, como les decía, vamos a ver el otro laboratorio que tiene mucho que ver con la glucosa, que es, primero anotemos el tema, bioquímica hemática, y vámonos con la hemoglobina glicosilada, ¿ya? La hemoglobina glicosilada no tiene nada que ver con el hemograma, eso acuérdense, no se confundan por favor, es un laboratorio que tiene otra función, no tiene que ver en sí con los glóbulos, tiene que ver con los glóbulos rojos en parte, pero su utilidad no tiene nada que ver con los glóbulos rojos, ¿no? Entonces, hemoglobina glicosilada, o también se la conoce como su sigla HB, de hemoglobina, y con el subíndice A1, hemoglobina A1, algo más, es A1C, hemoglobina, sí, no estoy seguro si es A1 o A1C, creo que es A1 nada más, me olvidé realmente. Que con este nombre se la conoce más en la literatura en inglés. A1C, doctor. ¿Es con C, no ve? Sí, A1C. Gracias, muy amable, no me acordaba si era la C o no. Entonces, la hemoglobina 1C es otra hemoglobina que es otro laboratorio que se lo utiliza, como hemos dicho, para ver el estado de la glucemia, pero no nos sirve para con un control agudo de la glucemia, ¿no? Esto no nos dice cómo está en ese momento la glucemia, sino esto viene del control en un periodo más o menos de 3 meses de la glucemia de cómo está este paciente, ¿no? Entonces, como les decía, se lo utiliza más que todo para control de los pacientes diabéticos para ver qué tan regulada está su glucemia en un periodo de los últimos 3 meses, ¿ya?
¿Cuál es el valor normal? Vámonos primero con su valor normal es en porcentaje, ¿no? ¿Por qué? Porque esta hemoglobina A1C o hemoglobina glicosilada se da porque como el azúcar está muy elevado constantemente en el plasma, en la hemoglobina uno de los aminoácidos, la cistina, que es uno de los el cuarto en la cadena al final, es como que se adhiere la glucosa a esta hemoglobina, a este aminoácido, o si está muy expuesto, si está constantemente expuesto, ¿no? Entonces, eso es lo que va a medir esta hemoglobina glicosilada, cuánta glucosa se adhirió a esta parte de la hemoglobina, y como los glóbulos rojos viven un promedio más o menos 120 días, son más o menos 4 meses, por eso un periodo de 3, 4 meses previos, esta hemoglobina nos indica cómo estuvo esa glucosa en esos últimos meses, ¿no? Entonces, vamos a ver cuánto de toda la hemoglobina del paciente está así glicosilada. Y el valor normal varía, cada vez están bajándolo más. Yo me acuerdo al principio, cuando era estudiante y con las primeras clases, les decía que tenía que ser menor a 7%, ¿no? Pero ahora se ha visto que el control de esta hemoglobina, tiene que ser, ahora sí, menor a 7%, pero se ha visto que tiene que ser incluso menor a esto, ¿no? Para un buen control de la glucosa, esta Asociación Americana de Diabetes ya dijo, no tiene que ser menor a 7, sino incluso menor. Después 6,5 y por último dijeron que tiene que ser menor a 6, perdón. Ahí dice mayor, ahora se dice menor. Entonces, menor a 6 tiene que ser el valor de la hemoglobina glicosilada. Ese es su valor de referencia. Este valor menor a 6 es lo que estamos esperando como normal del paciente. Y si está elevado, ¿qué causas tenemos para la elevación? ¿No? Y es lógico, ¿no? Como hemos visto que esta elevación de la hemoglobina de la hemoglobina glicosilada se va a dar cuando el paciente está con el azúcar elevado, la glucosa elevada por un periodo prolongado. Entonces, causas agudas de hiperglucemia no nos van a elevar la hemoglobina glicosilada. Por ejemplo, al paciente que se le administró glucagón, digamos, de forma exógena y aumentó mucho su glucemia, el paciente que se le dio corticoides por un tiempito y elevó por unos cuantos días su glicemia, no va a aumentar esta hemoglobina glicosilada. Al paciente que ha estado con su suero de dextrosa al 10% y se le elevó la glicemia por eso, tampoco va a dar aumento de hemoglobina glicosilada, solo nos va a dar en los casos de hiperglucemia crónica. Ya, entonces, hiperglucemia crónica. ¿Y qué patología tenemos con hiperglucemia crónica? Fácil, la diabetes mellitus, ¿no? Mellitus. Entonces, la diabetes mellitus es la causa principal para elevación de la hemoglobina glicosilada, ¿no? Normalmente no se utiliza como un laboratorio para diagnóstico, ¿no? Más se lo utiliza como un laboratorio para el seguimiento, ¿no? Para ver cómo está el paciente. Pero también nos podría servir, obviamente, si tenemos un paciente sospechoso de diabetes, está con las PES, ¿no? La poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso, tiene antecedentes familiares de diabetes, es obeso, lo vemos hipertenso, entonces tiene todo para ser diabético el paciente. Muchas veces podrían pedir hemoglobina glicosilada para asegurarse cómo está y muy probablemente les vaya a salir ahí elevada en ese caso, y esa elevación de hemoglobina glicosilada sí podría ayudarnos para el diagnóstico de diabetes, ¿no? Esmar, creo que querías hablar algo. Es muy bueno para control, ¿no, doctor? Exactamente. Sobre todo para el control es lo mejor. Pero para el diagnóstico no es algo tan recomendado, pero sí los criterios diagnósticos últimamente también se le está aumentando, ¿no? La hemoglobina glicosilada. Pero mayor utilidad es control principalmente, ¿no? Ajá. Entonces, el control de la hemoglobina. Porque incluso hay un famoso dicho que generalmente les digo en clase también, ¿no? El paciente, por ejemplo, cuando es diabético, es mañoso. A ver, como no puede comer cosas dulces, tiene que controlarse con la dieta, tiene que hacer ejercicio, todo. Muchas veces el paciente no consigue seguir ese estilo de vida
y muchas veces rompe la dieta, sobre todo, ¿no? Come cosas muy dulces, muchos carbohidratos, toma gaseosas con mucho azúcar, con mucha carga glucémica, pero cuando le toca ir a su control, para que el médico no lo trate y que parezca que está yendo bien, deja de comer un día lo que eleva su glucemia, empieza a comer bien un día antes de su control, y cuando va al laboratorio se toma su glucemia, y su glucemia puede salir en un valor no tan alto, ¿no? Generalmente sí sale altito, pero no tan elevado como si lo estuviera comiendo normalmente. Entonces llega al médico con su resultado de laboratorio y puede parecer que está intentando controlar su glucemia cuando no es así. Y es por eso que en estos pacientes es bueno hacerles sus controles periódicos de hemoglobina glicosilada, porque aunque haga eso el paciente, aunque sea mañoso, intente engañar al médico controlándose un día antes de su control con la comida, si él está todo el tiempo con glicemia muy elevada, en la hemoglobina glicosilada se va a reflejar eso, ¿no? Por eso el dicho que generalmente dicen es que los niños, los borrachos y la hemoglobina glicosilada nunca mienten, ¿no? Ellos siempre dicen la verdad y lo hacen caer al paciente, hacen que el médico se dé cuenta que no está cuidándose y que no está controlándose, ¿no? Entonces, eso sobre la hemoglobina glicosilada, que esa es su principal utilidad para el control de la diabetes mellitus. Para bajarla no es suficiente darle medicamentos de forma aguda, ¿no? Para bajarla necesita realmente un control a largo plazo de su glucemia, de su diabetes, ¿no? Entonces, si con la hemoglobina glicosilada vemos que se mantiene alta, el tratamiento tiene que ir enfocado a que a largo plazo vaya bajando a menor, por lo menos menor de 6,5 en los diabéticos, ya quiere decir que está un poquito mejor controlado, ¿no? Llegar a menor de 6 es más difícil, como en un paciente sano, pero en un diabético, por lo menos un 6,5 suelen sugerir para que sepamos que ya está bien controlado, ¿no? Entonces ahí podemos aumentar la dosis de los hipoglicemiantes orales, aumentar fármacos, ¿no? Hacer una terapia combinada, a veces metformina con glibenclamida, otro grupo de hipoglicemiantes se puede utilizar, o incluso utilizar insulina en esos casos para mejorar su hemoglobina glicosilada, ¿ya? Entonces, eso pues de este laboratorio. ¿Alguna duda de la hemoglobina glicosilada? Parece que no. Muy bien, entonces digamos con el que nos toca, que es la creatinina, que no tiene nada que ver con el azúcar ya, ¿no? La creatinina. Entonces, nuestra creatinina es otra sustancia química que se encuentra en el plasma. Esta creatinina proviene del músculo. En tejido muscular estriado, sobre todo, hay una sustancia que se llama fosfocreatina, ¿no? La fosfocreatina es una sustancia que, como dice el nombre, tiene fósforo y nos ayuda como un reservorio, un suplemento de grupos fosfato para que el ATP se reconstituya, ¿no? ¿Se acuerdan que el ATP es el combustible más o menos para el músculo, ¿no? Por medio del ATP interactúan las moléculas de actina y miosina, el ATP hace que se unan y en eso consume una molécula de fosfato y se convierte en ADP, en adenosindifosfato. Entonces, para que siga funcionando, para que siga contrayéndose el músculo, la fosfocreatina le cede ese grupo fosfato al ADP y se vuelve a formar ATP, ¿no? Adenosintrifosfato, vuelve a aumentar ese grupo fosfato que lo había perdido. Entonces ahí queda sola la creatina, sin fosfato. Y esa creatina, ya que queda sola, ya puede ser eliminada como producto de desecho y se convierte a nivel hepático en creatinina, como tenemos acá, y a nivel renal se le elimina por filtración glomerular, ¿no? Ahora, si se acuerdan, a nivel del riñón de la nefrona, una sustancia primero, a ver, vamos a intentar dibujar un poco. Tenemos ahí nuestra nefrona con la cápsula de Bowman. Voy a hacerlo a la rápida. Tenemos nuestro túbulo proximal, el asa de Henle. Asa de Henle que va hacia abajo.
el túbulo distal, después que ahorita lo voy a hacer, ahí el túbulo distal más o menos, ¿no? Más o menos así es la forma de la nefrona, como si se acuerdan. Y aquí viene la arteriola aferente y eferente, ¿no? Dibujo a la rápida. Aquí la aferente y aquí la eferente. Y aquí obviamente es el ovillo glomerular, que son los capilares por donde van a filtrarse las sustancias. Entonces, la creatinina es una sustancia que viene por la arteriola aferente, llega hasta el glomérulo, y acá lo que pasa es que se filtra, sufre filtración glomerular, ¿no? Entonces pasa por filtración hacia los túbulos, hacia el túbulo proximal. La creatinina es una sustancia que en el paso a través de los túbulos, el proximal, la CGN, el túbulo distal, no sufre alteraciones. ¿Por qué? Porque la creatinina prácticamente no se secreta, o sea, no sale del túbulo hacia la sangre, y tampoco no se reabsorbe, esto es reabsorción, y tampoco se secreta, que secreción quiere decir cuando de la sangre pasa a los túbulos directamente, ¿no? Esto es el proceso de filtración, esto es el proceso de secreción tubular, y este es el proceso de reabsorción tubular. Entonces, muchas sustancias, por ejemplo, la glucosa, por ejemplo, ya que hablamos anteriormente, se filtra, pero se reabsorbe y vuelve a la sangre, y por eso no hay glucosa en la orina en un paciente sano, ¿no? Porque sí se filtra un poquito, pero se reabsorbe lo que se haya filtrado. Otras sustancias, por ejemplo, la urea, se filtra un poco y también se secreta un poco y puede también reabsorberse, pero va cambiando. No es lo mismo lo que se filtra que lo que llega hasta el final del túbulo colector, que aquí me falta dibujar. Entonces, el túbulo colector es el túbulo que al final va a captar lo de varias nefronas, esto de uno, su túbulo colector, y lo que la sustancia se fue modificando a medida que va avanzando en la nefrona, va a hacer que al final sea diferente la cantidad que se filtró que lo que se está eliminando, ¿no? Lo que va a salir aquí por último es acá abajo, es la excreción de una sustancia, ¿no? Entonces aquí hay filtración de una sustancia, aquí secreción de una sustancia, aquí reabsorción de una sustancia, y por último la excreción de una sustancia, ¿no? Entonces, cualquier sustancia que vaya a ser procesada por los riñones, por la nefrona, sufren en diferentes grados estos procesos, ¿no? Al hablar de la creatinina específicamente se filtra, pero no se secreta casi nada, sí un poquito, pero es mínima la cantidad, ni se reabsorbe casi nada, ¿ya? Entonces, es casi igual la cantidad que se filtra con la cantidad que se excreta, ¿ya? Entonces, es casi lo mismo esto de aquí con la cantidad que vamos a ver que está saliendo en la orina. Y es por eso que este es un indicador, esta creatinina nos puede indicar cuánto es la tasa de filtrado glomerular. ¿Ya? Nos indica más o menos cuánto es la cantidad de que se está filtrando en el glomérulo. Esta tasa de filtrado glomerular, me imagino que se acuerdan de fisiología, que es un parámetro que nos indica qué tan bien están funcionando los glomérulos y qué tan bien se está filtrando la sangre en los riñones. Entonces, esta creatinina, como nos indica más o menos, o sea, no exactamente, porque sí hay una mínima cantidad que se modifica acá, pero es muy poquita. Entonces, nos indica de una forma indirecta y un poco inexacta, pero ayuda, cuánto es la tasa de filtrado glomerular, ¿ya? Y es por eso que esta creatinina es una prueba para ver la función renal. Nos indica que también está funcionando ese riñoncito, ¿ya? Hay otras sustancias, por ejemplo, el ácido hipoaminohipúrico, que ese sí no sufre absolutamente nada de alteración en la absorción y la secreción, ¿no? Acá no se reabsorbe nada ni se secreta nada. Es exactamente la cantidad que se filtra que la cantidad que se elimina, que se excreta. Pero ese ácido aminohipúrico no es una sustancia que tengamos fisiológicamente adentro, ¿no? Entonces, para ver la tasa de ese filtrado glomerular con el ácido hipoaminohipúrico, lo que se tiene que hacer es administrarlo de forma exógena.
Entonces, es un poco menos práctico, ¿no? Hay que inyectarle esa sustancia, empezar a ver, medir cuánto se está eliminando, entonces no es un laboratorio muy práctico, ¿no? Por eso se prefiere la creatinina, aunque no es tan exacta, pero es mucho más práctica para ver esta tasa de filtrado glomerular, ¿ya? Entonces ahí ya borro mi dibujito, aunque estaba feo, ayuda. Y volvemos con la creatinina, ¿ya? Ya saben cómo funciona y para qué funciona, ¿no? Entonces, el valor normal de la creatinina, vamos a ver, su valor normal, en la literatura hay un valor normal inferior y un valor normal superior, ¿ya? Pero el valor menor del valor inferior, o sea, cuando está muy baja, no existe, no pasa, ¿no? O sea, no va a haber creatinina de 0, de 0.1, porque generalmente sí hay siempre un valor de creatinina porque sí se va produciendo, ¿no? Entonces, no nos importa tanto el valor inferior. Y a veces cuando les doy dos números, es más difícil que se acuerden un solo número. Entonces, por eso vamos a utilizar solo como valor que tiene que ser menor o igual, bueno, menor, no tengo, a ver cómo puedo sacar, no, ya sé lo que es, menor o igual, ahí está, menor o igual a 1.3. Me dejé anotar. 1,3. Su unidad es miligramos por decilitro. Ya, entonces, así es más fácil acordarse que acordarse de 0.6, 0.8, dependiendo, ¿no? Ahora, también va a variar esto de acuerdo a si es hombre o si es mujer, ¿ya? En las mujeres suele ser todavía menor este parámetro, ¿no? En mujeres se espera que sea menor a 1.1, 1.2, un poquito más bajito. ¿Por qué? Porque como hemos dicho que esta creatinina proviene del tejido muscular y el hombre suele tener más tejido muscular que la mujer, por eso puede estar un poquito más elevado en los hombres y es normal que en las mujeres, ¿no? Este es el parámetro normal, pero van a ver que casi todos los casos están menos de 1, ¿no? Están 0,8, 0,9, hasta 1, 1.05, cerca de 1. Pero cuando ya está hasta 1.3, es el límite superior, lo máximo aceptable, ¿no? Ya ven 1.3 y ya tienen que empezar a alertarse porque ya está relativamente altito, ¿no? Su valor de creatinina. Entonces, ¿cómo se llama cuando está elevada? Hay un término, pero que no se lo utiliza mucho, pero se lo puede utilizar, que es hipercreatininemia, ¿no? El paciente que está con un valor mayor a esto, si está elevada la creatinina, se dice que el paciente presenta hipercreatininemia. Para que se ubiquen. Pero van a ver que no es un nombre muy frecuentemente utilizado. A veces sí lo nombran, pero no es muy común, ¿no? Luego, las causas para esta hipercreatininemia, para elevación de creatinina, generalmente tienen que ver, como hemos visto, con la función renal. Entonces, las causas que tenemos son una insuficiencia renal. ¿Ya? Cuando está elevada esa creatinina, decimos que el paciente está con insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque no está eliminando esa creatinina de forma adecuada. Si hay más creatinina en la sangre, quiere decir que los riñones no están filtrándola, entonces por eso se está acumulando en la sangre, ¿ya? El tejido muscular ahí no tiene nada que ver con su elevación, porque por más que sea muy musculoso el paciente, los riñones tienen que mantener este parámetro y cuando empieza a elevarse es que los riñones son los que están fallando, ¿ya? Entonces, insuficiencia renal es una de las principales causas para esta elevación de la creatinina. ¿Qué causas de insuficiencia renal pueden tener? Las que ustedes quieran, ¿no? Generalmente se divide en prerrenal, intrarrenal o postrenal. Cualquiera de las tres nos pueden llevar a elevar la creatinina, ¿no? Por ejemplo, dentro de las prerrenal tenemos la deshidratación. Un paciente deshidratado puede no filtrar mucha sangre porque no le está llegando suficiente sangre al riñón y por eso nos va a elevar la creatinina, ¿no? Dentro de las intrarrenales, por ejemplo, puede haber una
necrosis tubular aguda, una lesión de los túbulos, y por eso se puede alterar la función renal y puede tener hipercreatininemia. Y por último, dentro de las postrenales, por ejemplo, un paciente con un problema de próstata, una hiperplasia prostática benigna, y ese paciente no está orinando, se queda con un globo vesical, entonces intenta orinar, pero no puede, la vejiga está llena, reventando prácticamente, pero no puede orinar porque la próstata no deja que avance la orina. Entonces, ese paciente va a intentar dejar de producir orina porque ya no hay dónde pueda eliminarla y nos puede llevar a una insuficiencia renal de tipo postrenal, ¿no? Entonces, tienen que tener cuidado con eso. Luego, otro dato importante de la creatinina, este valor es la creatinina en plasma, ¿no? O sea, es el valor absoluto, la cantidad total de creatinina que tiene en el plasma. Estamos hablando en la sangre, ¿no? Bioquímica hemática. Pero hay un parámetro que tiene mucho que ver con la creatinina que nos indica cuánto plasma está quedando libre de creatinina por cada minuto. Y eso se denomina el aclaramiento, o en inglés, que se utiliza más el nombre en inglés incluso, que es el clearance de creatinina, ¿ya? Esto, sobre todo los nefrólogos, bueno, y los médicos internistas, los de medicina interna, utilizan mucho el aclaramiento de creatinina o clearance de creatinina, ¿ya? ¿Por qué? Porque este aclaramiento de la creatinina es una forma más exacta para decirnos cómo está la función renal. En este aclaramiento de creatinina nos dice cuánto plasma está quedando sin creatinina por cada minuto, ¿ya? ¿Y cómo se lo saca? Se lo puede sacar con una fórmula sencilla y solo necesitamos la creatinina en plasma del paciente, sexo, edad y peso, nada más del paciente. Entonces hay una fórmula que se llama la fórmula de Cockcroft-Gault. Es una fórmula, no la tengo, es una fórmula que tiene que ver, como les decía, con el peso, la edad del paciente, si es hombre o mujer varía también, y con eso, y a esta cantidad, cuánto nos salió el laboratorio de creatinina en plasma del paciente. Con esa fórmula sacamos el resultado, vemos cuánto nos sale utilizando esa formulita, que tiene también unas constantes, y vemos cuánto nos sale el resultado, ¿no? Y el valor normal de ese clearance o aclaramiento de creatinina, más o menos es de 90 a 110, ay, perdón, está mal, esto a 110. Y esto viene, como les he dicho, es la cantidad de plasma que queda libre por minuto. Entonces viene en miligramos por minuto, no viene por decilitro, ¿no? Entonces 90 a 110 miligramos por minuto es su valor normal de este aclaramiento de creatinina. Esto es incluso, como les decía, mejor que la creatinina porque nos puede servir para ver qué tan grave está la insuficiencia renal del paciente, ¿ya? Este clearance de creatinina nos sirve para clasificar la gravedad, ¿no? Hemos dicho que las causas de insuficiencia renal por causa pueden ser prerrenal, intrarrenal o postrenal, pero como para ver qué tan grave está, la clasificación se clasifica en leve, moderada, grave o terminal. Y eso, ¿cómo lo vamos a saber? Por medio de este valor. Cuando es leve, se encuentra un poquito por debajo del 90, ¿no? Mientras que cuando ya es terminal, generalmente está debajo de 30, debajo de 15 miligramos por minuto, y ese paciente prácticamente ya no orina casi nada, ¿no? Entonces, cuando les pregunten sobre el aclaramiento o clearance de creatinina, es mejor que lo saquen. Es un valor más exacto y más útil que solo la creatinina, ¿no? Porque la creatinina puede variar un poquito, puede estar en 1.2, 1.3, o sea, dentro del parámetro normal en teoría, pero el paciente ya puede estar con algunas nefronas alteradas y fallando y no se dan cuenta, ¿no?
con este parámetro puede ser que ya esté en 85, en 80, un poquito bajo, ¿no? Entonces, es mejor sacar el clearance de creatinina. Hay Doutor, otra forma. Sí, sí. Alguien me iba porque aí creo, assim, a importância, porque também se vai mirar a creatinina que é produzida e que é excretada, não? Exactamente, se ve exactamente cuánto se está produciendo cuando está eliminando, e incluso justo eso les iba a hablar ahorita. Hay otra forma de sacar este clearance de creatinina. Uno es la fórmula de Cockcroft, que ya les he dicho que tiene que ver con la edad, sexo y todo esto. Pero hay otra forma de sacar el clearance de creatinina, pero se necesita medir más cosas, es un poquito más complicado, porque necesitamos también la creatinina en plasma, pero ese mismo día necesitamos sacar cuánta creatinina hay en orina, y no solo en una orina, sino en orina de 24 horas. O sea, el paciente, para sacar por esta otra forma su aclaramiento de creatinina, tiene que hacerse un examen de sangre primero y después tiene que hacerse un examen, tiene que recolectar la orina durante todo un día para ver cuánta creatinina tiene en esa orina. Y igual tiene otra formulita, es diferente, que tiene, se divide la cantidad de creatinina en plasma con la creatinina en orina, y ahí sacan la fórmula y ahí se saca todavía más exactamente, porque este es un estimado nada más con esta fórmula de Cockcroft. Con esta otra forma con la creatinina en orina, sabemos mucho más específicamente cuánto es su aclaramiento y mejor, ¿no? El problema es que el paciente, como les digo, tiene que recolectar durante 24 horas cuánto orina y muchas veces tiene que ir al laboratorio con su botella de 2 litros, su botella de 1,5 litros de orina para que eso cuantifiquen, ¿no? Y cuánta creatinina hay ahí. Es un poquito menos práctico, pero es un poco más específico. Entonces, cuando queremos saber más específicamente, se le puede pedir por este medio que le midan cuánto es su creatinina, su clearance de creatinina, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna duda sobre esto de creatinina? No. Nada, ninguno. Muy bien. Sigamos entonces. Vámonos ahora con otro laboratorio que también tiene mucho que ver con la función renal, que es la famosa urea. Vamos a ver. O clearance é igual também, é diferente para homem e mulher, não? Exactamente. Casi la mayoría de los laboratorios, para ser más específicos, tienen variación entre hombre y mujer, por varias razones, ¿no? En este caso es por la cantidad de productos de desecho que dejan, ¿no? El músculo, cuando se habla de la creatinina, o la destrucción celular de la urea, ¿no? Porque viene de las purinas, pirimidinas, que son parte de los ácidos nucleicos de células que se han destruido, ¿no? Entonces, igual hasta la hemoglobina, cuando hemos hablado de hemograma, también varía entre hombre y mujer, y la gran mayoría sí tienen cierta variación. Pero hematocrito, todo, ¿no? Sí, casi todo, ¿no? Pero para hacerlo más didáctico y más fácil aprender y recordarlo, es que así estamos manejando un solo valor para que sea facilito que se acuerden ustedes. Y lo Es que mejor así. más me interesa que en sí que aprendan para la materia es que se acuerden para cuando tengan pacientes, ¿no? Porque manejar muchos números, uno se olvida si no lo maneja constantemente, ¿no? Por ejemplo, a mí que me pregunten valores de hormonas, por ejemplo, de progesterona, en una paciente embarazada, en una paciente no embarazada, en una paciente que ya está en su climaterio, no me voy a acordar, no me acuerdo cuánto será cada uno. Mientras que una ginecóloga probablemente sí sabe cada uno de los valores, ¿no? Pero para acordarse así los puntos clave es que más que todo nos sirve así saber solo un valor y es más facilito, ¿no? Hoy ya se va a acordar, tenemos 7 minutos todavía, qué bien. Entonces, la urea. Pensé que nos iba a dar para el tema, el otro más de estado ácido-base, pero no sé si nos vaya a alcanzar. A ver, ojalá nos alcance. Entonces, la urea, su valor normal primero. El valor normal de urea, para acordarse fácil, que no haya mucho problema, es de 20 a 40. ¿Ya? Muchos libros dicen de 25 a 45, otros dicen de 15 a 35. De promedio, quedemos 20 a 40 miligramos por, miligramos por decilitro.
por decilitro. Entonces, ese es su valor normal, ¿ya? Igual, una disminución de la urea es poco factible, es rara, no es algo muy frecuente, no vamos a encontrar prácticamente, ¿no? Pero podría encontrarse ocasionalmente. ¿Por qué? Porque vamos a ver de dónde viene la urea, ¿no? La urea es, como les decía, es un producto nitrogenado, ¿no? Es algo que contiene desechos nitrogenados, o sea, desechos de proteínas, y proviene de sustancias que vienen de la sangre como productos de desecho. Acuérdense, en la sangre, bueno, en el intestino tenemos flora microbiana, ¿ya? Entonces, esa flora microbiana lo que hace es producir amoníaco, ¿ya? Como un producto de desecho, amonio, amoníaco, que se va, amonio más que todo, no amoníaco, perdón, que ese amonio tiene una capacidad de difusión en los tejidos muy elevada, ¿no? Es una sustancia liposoluble, entonces puede penetrar en los tejidos y por eso cuando se produce en el intestino, por la flora microbiana, se absorbe en el intestino y por medio de los vasos, de las venas mesentéricas, llega hasta la vena porta y desde la vena porta llega al hígado. Una vez que llega al hígado, ese amonio se va a convertir en otra sustancia que no es tan difusible, o sea, que no penetra tanto en los tejidos, ¿no? Para que sea fácilmente eliminable. Y esa sustancia es la urea, ¿ya? Y una vez que se convirtió en urea, él sigue circulando en la sangre y se puede eliminar cuando llegue al riñón sin problema, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si el hígado está fallando y no convierte en urea lo que debería convertir? Entonces, ese amonio llega al hígado, el hígado está con alguna enfermedad, cirrosis, por ejemplo, y no lo convierte, y por las venas suprahepáticas sigue circulando el amonio, llega hasta la vena cava inferior, llega al corazón, y del corazón se distribuye a todo el cuerpo. Como esta sustancia es muy difusible, por los vasos sanguíneos encefálicos, llega por las, que se llama carótida, sube hasta el encéfalo, y esta sustancia, al ser liposoluble, puede pasar la barrera hematoencefálica, ¿ya? Entonces pasa y llega a los núcleos basales, puede llegar a la corteza cerebral y los va a impregnar, ¿no? Se va a quedar ahí y va a producir daño, va a producir irritación. Entonces nos puede producir una encefalopatía. Y es por eso que estos pacientes, los que tienen daño hepático, ¿no? Algunos pacientes con insuficiencia hepática, pueden tener la famosa encefalopatía hepática, ¿ya? Porque esta urea, este amonio llegó y como pasa tranquilamente la barrera, nos va a afectar por eso a la parte encefálica, ¿no? Y si el hígado está funcionando mal, en ese caso, por ejemplo, no va a convertir suficiente urea, y en ese caso es uno de los pocos que podría disminuir la cantidad de urea, ¿no? Pero es raro, incluso en esos pacientes se suele mantener la cantidad de urea, pero por si piensan cuándo puede bajar, podría ser en esos casos. No es muy importante la urea para eso, ¿no? No es un parámetro para ver la función hepática. Hay otros parámetros que nos permiten ver mucho mejor cómo está la función hepática, por eso no sirve para eso. Lo que sí nos sirve la urea es para ver cómo está la función renal, porque hemos dicho que cuando se convierte el amonio en urea, el riñón se encarga de eliminarlo, ¿no? Entonces, si empieza a elevarse, que eso es lo que más nos interesa, el paciente sí quiere decir que sus riñones no está eliminando de forma adecuada esta urea, ¿no? Entonces, igual que la creatinina, nos va a interesar más la elevación de la urea, ¿ya? Entonces, ¿cómo se llama la elevación de la urea? El término correcto sería hiperuremia, ¿no? Porque estamos hablando de elevación hiper y urea en sangre, uremia. Pero no es un término que se lo utilice muy frecuentemente. Más frecuentemente solo se dice uremia, ¿ya? Uremia directamente, aunque no digan el hiper, quiere decir que el paciente está con demasiado urea en sangre, ¿ya? Y no solo urea, sino compuestos nitrogenados en general, ¿no? Pero el paciente urémico es el paciente que tiene urea elevada en la sangre, ¿ya? Las causas tenemos lo mismo que en el caso anterior, ¿no? Entonces, la causa principal para elevación de la urea es que el paciente no esté funcionando bien los riñones del paciente y que esté con una insuficiencia renal, ¿ya? Entonces, acá las causas tanto de creatinina elevada como de urea elevada tenemos insuficiencia renal, ¿ya? Eso no se confundan, no se olviden, por favor. Muchas veces le pedimos por eso ambos laboratorios juntos para que entre ambos nos digan que también está funcionando el riñón.
puede haber alguna elevación más marcada de una en comparación de la otra. Eso a veces nos ayuda para ver las causas de la insuficiencia renal, ¿no? Cuando puede ser a veces de causa prerrenal, puede haber alguna discrepancia, es diferente cuando la causa es intrarrenal, pero ya es un poquito más complejo y avanzado, entonces no los voy a complicar con eso más a ustedes, ¿ya? Solo en general aclaremos que la urea y creatinina pueden elevarse y ambas nos van a llevar a insuficiencia renal. De la urea no se saca el aclaramiento normalmente, pero tienen que saber que un parámetro, un laboratorio que nos indica lo mismo prácticamente que la urea es el famoso BUN. El BUN, ¿qué quiere decir? Es una sigla en inglés que quiere decir nitrógeno ureico en sangre. Es casi lo mismo prácticamente, ¿no? Para fines prácticos es lo mismo, pero no se utiliza este laboratorio mucho aquí en nuestro medio, se utiliza más en Estados Unidos y en literatura anglosajona. Ahí no utilizan tanto urea, sino el BUN, ¿ya? Ahora sí, ya se nos corta. Descansamos 15 minutos y volvemos y 45 para seguir con la clase. Ya, chicos, si tienen dudas, me preguntan después. Muy bien, nos vemos. Bueno, chicos, terminemos entonces. Ya nos falta solo el ácido úrico, que es el último que nos faltaba de parte de la bioquímica temática. Así que vamos a terminar con este análisis. Y les tengo unos dibujitos ahorita. Igual estaba buscando videos, pero no encontré alguno bueno. Pero sí por lo menos unos gráficos para que se ubiquen de lo que estamos hablando previamente, ¿no? De la creatinina, la urea, porque todo teórico les he dicho para que se imaginen ustedes, pero no sé qué tan buena es su imaginación, pero les voy a mostrar unos gráficos para que entiendan más o menos, ¿no? Entonces, antes de continuar con el ácido úrico, les mostraré lo que quería primero de la creatinina. ¿Dónde está? Este es, creo. Sí, ahorita, ¿dónde está? Un segundito. Sí, de la creatinina voy a compartirles primero la imagen. Muy bien, entonces, es más o menos, quería algo más didáctico, más gráfico. Aquí es muy bioquímico el problema. Pero es como les he dicho, ¿no? Para que se ubiquen, se acuerden más o menos de dónde era la creatinina, que cómo se formaba, ¿no? Es todo lo que, bueno, un poco más específico incluso de lo que les he explicado, que la creatina viene primero del hígado y del páncreas, ¿no? Se forma ahí. Y la idea es que esta creatina va a tejido muscular y a tejido encefálico también para el ATP, porque esta creatina se une a un grupo fosfato y de acuerdo a si pierde o gana el fosfato, por ejemplo, la fosfocreatina con el fosfato, pero se convierte solamente en creatina cuando dona ese fosfato al ADP para que se vuelva a convertir a ATP, ¿no? La creatinina quinasa es la enzima que produce ese cambio y posteriormente esa creatina se vuelve en creatinina, ¿no? Y se elimina en el riñón. Entonces, más o menos la parte bioquímica, que es la que menos nos gusta, la más complicada generalmente de entender, aquí más o menos les estoy explicando, ¿no? Luego, de la urea también hay un gráfico, pero este es muy simple porque lo del ciclo de la urea bioquímico es demasiado complejo, ¿no? Les busqué, miren por ejemplo acá, hay ciclos de la urea que es toda una cadena bioquímica compleja que ni ustedes ni yo probablemente le vamos a entender o vamos a entender a medias, así que para no complicarnos, mejor quedamos en eso, ¿no? La idea es que, a ver, acá no aclara bien el amonio, cómo se convierte hígado. Bueno, aquí más o menos dice, ¿no? El destino del amonio, que en el hígado se convierte en urea, ¿no? Y ese es uno de los productos de desecho de eliminación del amonio, ¿no? Que hemos hablado también. Y aquí ya está en gráfico más simple, que viene el amonio, a nivel de intestinal se absorbe, pasa por el hígado, se convierte en urea y ahí se eliminan los riñones, ¿no? Entonces, una forma muy simple. Y por último, del ácido úrico, que es el que nos toca, que igual es otro producto, otro desecho nitrogenado, ¿no? Al igual que la urea es otro producto nitrogenado de desecho,
que también en parte proviene del amonio, pero principalmente, a ver cómo dice por acá, proviene de las purinas, ¿no? De la dieta, de las purinas que son componentes de los ácidos nucleicos, del ADN, ARN. Entonces, esas purinas de la dieta o diferentes fuentes van a sufrir un cambio metabólico hasta al final por las antinoxidasas se convierte en ácido úrico, el cual es otro producto de desecho que acá vemos como cristales, como uratos que se están eliminando en la orina, ¿no? Que bueno, es pequeña la imagen, pero no es muy didáctica ni muy explicativa, pero sí más o menos nos explica el origen del ácido úrico, ¿no? De las purinas de los ácidos nucleicos es que se va a producir el ácido úrico y que es un producto de desecho que sale en la orina al final, ¿no? Muchos están moviendo esto, no sé por qué, ahora sí. Entonces se elimina en la orina. Y ese es el último que nos tocaba, entonces con ese terminamos ahorita nuestra pizarra, ¿no? Entonces tenemos bioquímica hemática, lo mismo que antes, y nuestro último laboratorio, el ácido úrico. Entonces, este es el que vamos a ver. Su valor de referencia, primero vamos a ver que es de 4 a 7 miligramos por decilitro. Al igual que la urea, un valor inferior no es significativo, pero un valor superior sí nos interesa, ¿no? Y al igual que la urea es un desecho nitrogenado, entonces también va a ser eliminado a nivel de la orina. Y en parte, no exclusivamente, no es muy útil para esto, pero también en parte nos sirve para ver la excreción renal, la eliminación de productos de desecho por riñón. Entonces también nos puede servir para ver cómo está funcionando el riñón, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama la elevación del ácido úrico? La elevación, aquí está mi flechita, la elevación tiene el nombre de hiperuricemia, ¿ya? Para que se ubiquen, uremia, por eso en parte yo creo también más lo llaman uremia cuando se eleva la urea, porque es parecido si le dijeran hiperuremia, se parece mucho a la hiperuricemia, ¿no? Entonces, pero la uremia sin la C, sin la I y la C, directamente uremia o hiperuremia es la elevación de urea, mientras que la elevación del ácido úrico, que igual terminan con I y C, uric, entonces hiperuricemia es la elevación del ácido úrico, ¿sí? Para que se ubiquen, ya, por favor, porque son muy parecidas hiperuremia o hiperuricemia, entonces uricemia, le terminan uric, igual que el ácido, es de elevación del ácido úrico, ¿ya? ¿Qué causas tenemos para la elevación? Entonces, ahí vamos a ver las posibles causas, que una, como hemos dicho, puede indicarnos una alteración de la función renal, ¿no? Una insuficiencia renal también puede causarnos esta elevación del ácido úrico. Pero como les digo, no es tan específico como sobre todo la creatinina, que es mucho más específico, y la urea, que también es un poquito más específico que el ácido úrico, ¿no? Entonces, pero sí, una posible causa, si tenemos urea, creatinina y ácido úrico elevados en un paciente, ese paciente está con un problema renal definitivamente, ¿ya? Entonces, una posible causa. Otra posible causa son problemas metabólicos. ¿Qué problema metabólico? Como han visto, ahí las purinas tienen que sufrir toda una serie de procesos para convertirse en ácido úrico y para eliminarse. Puede haber un aumento en la degradación de las purinas y con eso mayor formación de ácido úrico en la sangre, e incluso hasta por la dieta puede pasar esto, ¿no? Y eso nos lleva a una patología en la cual hay una elevación del ácido úrico en sangre y depósito de cristales de ácido úrico en las articulaciones. Y esa patología se conoce como gota. Vamos a gota, ¿no? Que típico es que tengo mi ácido úrico elevado, dicen los viejitos, y están con dolores en las articulaciones, ¿no? En las rodillas, en los pies, sobre todo a nivel del primer dedo del pie. Se pueden formar bolas, unas bolitas inflamatorias que se llaman tofos gotosos, ¿no? Los famosos tofos
Se los voy a escribir por si acaso, tofo. Son tofos, esas bolitas que son, esas bolitas se dan por inflamación de la membrana sinovial, por depósito de estos cristales, y eso hace que se active el sistema inmunológico para intentar degradar estos cristales, y van los macrófagos, van leucocitos a intentar eliminar, y eso produce mucho dolor en esas articulaciones, en las crisis sobre todo, ¿no? De la gota, porque la gota viene por crisis, ¿no? Viene un dolor muy intenso durante un tiempo, pues disminuye, está estable, y otra vez viene otra crisis y otro dolor y aumento de estos tofos, de estas bolitas en la gota, ¿no? Entonces, es muy importante el ácido úrico, evaluar cuál es su valor para ver si el paciente no tiene gota, ¿no? Porque puede ser que el paciente, la función renal esté perfecta, tenga urea y creatinina normales, pero tenga el ácido úrico elevado. Entonces, en ese caso, vamos a sospechar que el paciente presente gota, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento de estos? Igual dependiendo de la causa, ¿no? Si el paciente está con un problema renal, vamos a intentar mejorar la función renal, ya sea por hidratación, igual dependiendo de la causa, y con eso probablemente pueda mejorar su ácido úrico en sangre, o si es un problema ya definitivo, crónico, ya se va a mantener elevado constantemente, ¿no? Mientras que en la gota, como es un problema metabólico, es un problema ya por alteración de las enzimas, de las antinoxidasa, de estas enzimas, entonces el paciente va a quedar con esta patología prácticamente de por vida, ¿ya? O sea, no hay un tratamiento definitivo para que se cure. Lo único que se puede hacer es controlar la patología, ¿ya? ¿Y cómo vamos a controlar esta patología? Uno, por medio de la dieta, evitando que ingiera purinas. Entonces, carnes rojas, tomate, cerveza, son tres de los típicos alimentos que tiene que evitar el paciente con gota porque desencadena crisis gotosas. Primero, ¿no? Y luego se puede dar medicamentos para que aumente la eliminación de ácido úrico por los riñones, una parte, siempre y cuando los riñones funcionen bien, y otros medicamentos disminuyen la formación de ácido úrico, bloqueando justo a este nivel estas enzimas para que no se convierta las purinas en ácido úrico, ¿no? Bloquean la antinoxidasa para evitar que se forme el ácido úrico, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el allopurinol, que es un medicamento que nos va a hacer que disminuya el ácido úrico porque actúa también a este nivel para eliminar más ácido úrico, ¿no? Tenemos otros, se llaman los medicamentos que hacen que se elimine más ácido úrico en la orina, se llaman uricosúricos, ¿no? El gran problema de esos medicamentos, acá vamos a anotarlos, los uricosúricos. El gran problema es que, ¿cuál es su efecto? Que hemos dicho, hace que los riñones eliminen más ácido úrico. Y entonces eso nos puede llevar a otra complicación. Si hay mucho ácido úrico en la orina, nos puede llevar a formación de litiasis renales, ¿no? Renales. Entonces, los pacientes que tengan predisposición a formar piedras en los riñones, vean cómo hemos ido de un problema en sangre, que era el ácido úrico, llegamos hasta la presencia de piedras en los riñones por saber la fisiopatología, ¿no? Entonces, los pacientes que tengan predisposición de litiasis renal, está descartado el uso de uricosúricos y tenemos que utilizar más, en ese caso, medicamentos para inhibir la inhibición de síntesis de ácido úrico, ¿no? Entonces, ahí tenemos otros medicamentos que nos inhiben a la antinoxidasa y nos pueden ayudar, en ese caso, para estos pacientes, para el tratamiento de la gota, ¿no? E incluso hay un tratamiento para la gota, hay el tratamiento para las crisis agudas de gota, es diferente el tratamiento, ¿no? En ese caso, en las crisis agudas, viene mucho dolor y están muy inflamados esos tofos. Y estos medicamentos, los que estamos nombrando acá, los inhibidores de la síntesis y los uricosúricos, no van a ser muy efectivos. Lo que tenemos que hacer en las crisis agudas es controlar la inflamación y el dolor. Entonces ahí se utilizan
AINES, antiinflamatorios no esteroideos, y se puede utilizar un fármaco que es un inhibidor de la replicación celular, del metabolismo celular, que es la colchicina, que una de las pocas indicaciones que tiene es utilizarlo en crisis agudas de gota. La colchicina no se tiene que utilizar en tratamiento prolongado, ¿no? Porque nos va a llevar a problemas graves a largo plazo. Solo se utiliza en las crisis agudas y por eso se tiene que calmar el dolor y parar la inflamación con estos fármacos, ¿no? Y eso era lo último que nos faltaba del ácido úrico. Igual ya estamos ahora en tiempo. Entonces, todo esto es lo que se refiere a bioquímica hemática. Y no sé si les queda dudas de lo anterior que vimos previamente o de esto último que acabamos de ver. Si tienen dudas, preguntas, aclaro ahorita. Y si no, nos vemos el martes, que ahí continúan nuestras clases, ¿no? ¿Alguna duda? Doctor, Sí. en el caso de valores que sean bajos en ácido úrico, bajos de 4. Ajá. Como les decía, no, el valor disminuido de ácido úrico no es significativo. ¿Por qué? Porque normalmente el cuerpo va a seguir produciendo generalmente ácido úrico, ¿no? Es un producto de desecho, o sea que sí o sí las células van a producir como desecho ácido úrico. Entonces no suele bajar menos de 4. Lo normal es que esté el paciente de 4 a 7. Si por alguna razón estuviese menor a 4, 3, 2, digamos, no nos indica nada, no es significativo. Por eso no es como la urea disminuida, no hay mucho significado. A veces puede indicar un problema hepático, pero incluso en los problemas hepáticos suele mantenerse igual la urea normal, ¿no? Y lo mismo con el ácido úrico. Si utilizamos, por ejemplo, muchos inhibidores del ácido úrico constantemente, podría disminuir, pero no es algo patológico prácticamente, no es algo que es tolerable, pero el valor en sangre que sí normalmente debería estar es de 4 a 7, ¿no? Es lo que generalmente encuentran en los pacientes. Gracias. De nada, querido. ¿Alguna otra duda? Nada más. Muy bien. Entonces, perfecto, chicos. Sí que alguien me quiere hablar, creo. No, no se olvide de enviar la pizarra, doctor. Muy bien, les envío las pizarras, todas las pizarras anteriores, estas también, y voy a volver a subir. Eso. ¿Están viendo los videos en la plataforma? Esa es mi duda, no, nadie me dijo eso hasta ahora. Ajá. ¿Los vieron? ¿Se fijaron si están subidos, si tienen acceso a los videos en la plataforma? Están como recursos didácticos que los estoy subiendo. Sí, doctor, se ven los videos en plataforma. Ah, ya, perfecto, muy bien. Entonces, en ese caso, quedo tranquilo. Hoy día igual voy a editarlo este video, lo voy a juntar y lo voy a subir también más tardecito. ¿Ya? Hasta mañana prácticamente, máximo yo creo que lo subo. Muy bien. Entonces, muy bien, chicos. Nos vemos el martes. Acuérdense, el lunes no tenemos clases, martes directamente. Que les vaya muy bien, buen fin de semana, descansen y abríguense. Gracias, doctor. A usted igual. Pues ustedes, chao, chao. Chao. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, querida.